Buenas tardes a todos y a todas. Para los que no me conocéis, soy Noemí Boza y tengo el placer de daros la bienvenida a este evento de presentación de este fantástico libro, del libro Crisis, Transformación, Evolución. Primero me gustaría dar las gracias a GMP, este auditorio fantástico que tenemos en el centro de Madrid. Es gracias a ellos que podemos hoy estar aquí. Y también gracias a Editorial Colima, pero más que gracias, felicidades. Felicidades por juntarnos a todos, ¿no? y sobre todo por publicar este libro que recoge, de alguna manera recoge pues, el pensamiento de 28 grandes protagonistas de lo que es protagonistas.org, que no sé si conocéis, pero permitirme muy brevemente que os cuente que Protagonistas.org es una comunidad de profesionales, todos con dilatadas trayectorias, que se esfuerzan a diario para lograr la excelencia con valores y con un liderazgo humanista. De alguna manera podríamos decir que con su pensamiento y con su modelo de vida también inspiran a otros, ¿no? Inspiran a otros para, entre todos, perfeccionar los entornos de trabajo, los entornos de vida y generar también un legado sólido, que sirva de referencia y que abra camino a las próximas generaciones. ¡Guau! Me ha abrumado un poco cuando he leído esto, porque, claro, yo formo parte de la comunidad de protagonistas y de repente he dicho, ostras, con su pensamiento y su modelo de vida y tal. Pero bueno, en esta ocasión hoy lo hago como presentadora del acto. Lo hago como presentadora porque también voy a ser honesta, no llegué a tiempo para presentar el texto y entonces no llegué a tiempo, pero sí que quiero de verdad deciros que os admiro a todos los protagonistas que estáis aquí, gracias a los que habéis venido y que no formáis parte de protagonistas, pero también quería felicitar a los que sí que habéis llegado a tiempo con el texto, porque os da tiempo a todo, no entiendo, os da tiempo a todo, así que os admiro de verdad. Yo en este acto, en el que, como os decía, han participado pues, muchos protagonistas, hoy tendremos buena parte de ellos. Voy a ir llamando a cada uno de ellos, pero antes hay un vídeo fantástico que resume esto que he contado hasta el momento. Pues como bonito vídeo y como sabéis en todos estos actos, que además se tiene un propósito especial, siempre yo digo que hay un bonito culpable. Entonces esa bonita culpable en este caso que os voy a presentar ahora, vamos a empezar el acto con Marta Prieto Asirón. Marta es una de las impulsoras de este gran proyecto, además de editora de Colima y que la mayoría de los que estáis aquí la conocéis, así que ahora, si al vídeo ha habido un aplauso, aquí hay un aplauso más fuerte para Marta. Bueno, pues muchas gracias, queridísima Noemí. Es un lujo tenerte como presentadora, además de como protagonista. Y a todos vosotros, sabéis que este evento lo he hecho con mucha ilusión. Me apetecía antes del verano, aunque ha sido, ¿sabes?, metido con calzador, como se dice, irnos por todo lo alto, porque hemos hecho un trabajo, yo creo que bastante relevante a lo largo del año. Y nos apetecía presentarlo y dejar un legado en forma de libro, que será el primero, espero, de una buena colección, porque me habéis demostrado que los retos literarios os van bien. Este libro se llama Crisis, Transformación, Evolución, porque es verdad que la crisis es una experiencia con la que convive el ser humano desde que puso el primer pie sobre la faz de la Tierra.
Y parece que como especie no nos ha ido mal. Hemos sido capaces de superar casi cualquier crisis y por eso estamos aquí. Pero a lo mejor como individuos pues no nos va tan bien, ¿no? Las crisis todavía son algo que hay que tragarse, ¿sabes? Nos duelen, a veces acaban con nosotros, nos hacen sufrir. Bueno, hay bastantes cosas que gestionar sobre las crisis, bastantes ángulos que hablar sobre las crisis y máxime, creo, cuando vivimos en un entorno que podríamos calificar de crisis total. Y más estos días que os voy a contar la que está cayendo en todos los ámbitos, ¿no? Bueno, pues teniendo un grupo de 55 profesionales de muy dilatadas y relevantes trayectorias profesionales a mi alcance, era una tentación inevitable invitarles a este desafío en forma de libro de escribir acerca de este fenómeno, de lo que es la crisis, desde su experiencia personal, su experiencia profesional. La verdad es que ha sido un reto muy bonito. Fue un papel en blanco, una apuesta por ellos. Sabía que era una apuesta sobre seguro. Y es verdad que bueno, ha quedado un libro fantástico, poliédrico, ¿vale? Con unas miradas de muy distintos niveles de este asunto de la crisis, unas muy personales, todas ellas muy profesionales. Se nota, os lo he dicho en la entrada, que cada uno de vosotros sobre la crisis había profundizado y había reflexionado largo y tendido antes de que se pidiera hacer este ejercicio, pero eso lo habéis hecho con tanta soltura y con tanta calidad. Entonces estoy muy orgullosa del libro y espero que todos lo podáis disfrutar, los que lo habéis escrito, porque esto ha sido un secreto muy bien guardado. Ninguno de los protagonistas ha tenido el libro hasta hoy. Es verdad que llegó justo a imprenta, pero había unos días de margen, pero me apetecía que fuera, ¿sabes?, mantener un poco la tensión, ¿no? Para que esta tarde me puedo imaginar a todos en la cama y ojeando a ver qué han escrito y tal. Y luego, por supuesto, todos los que no habéis participado, bueno, toda la comunidad de protagonistas, no todos podemos estar en todas partes todo el tiempo, pero este libro es de toda la comunidad, porque precisamente el libro creo que representa la esencia de lo que intentamos con esta iniciativa, que es inspirar, reflexionar, compartir y, sobre todo, humildemente, con nuestro granito de arena, contribuir a hacer un mundo mejor que empieza por ser mejores nosotros. Y bueno, esto es lo que voy a decir como editora, aunque soy una protagonista, y ahora ya vamos a ir fluyendo de la mano de nuestra maravillosa Noemí y vamos a ir invitando aquí al resto de protagonistas. Gracias. Escuchando a Marta, déjame un momentito solo para decir que me he acordado de que nos conocimos en un evento. Nos conocimos en un evento y de repente, ¿sabéis eso que sucede, que es mucho más que la buena comunicación? Que es que sucedió, y te acordarás, una repentina conexión. ¿Y por qué? Porque realmente Marta, y ahora mismo te estaba escuchando y decía, jo, es que es una conectora. Es una conectora de personas, ¿no? Y algunas veces cuando alguien me ha dicho, bueno, pero ¿tú qué haces? ¿Tú a qué te dedicas? ¿Tú presentas eventos? ¿Tú escribes? ¿Tú diriges una empresa? Y digo, yo conecto personas, ideas, ¿no? Y realmente conectamos porque hacemos lo mismo, pero tú con una valía increíble, que es que después hay el legado de un libro, ¿no? Así que nada, me has hecho pensar en ese momento que nos conocimos. Y ahora sí que voy a dar paso a un protagonista con mayúsculas. Con mayúsculas que a todos, que no quiero decir que nosotros no seamos también protagonistas, pero este es con mayúsculas. ¿Por qué? Porque está desde el inicio en este proyecto. Algunos que me conocéis por canalceo.com, nosotros le hemos admirado mucho, le seguimos admirando. Para nosotros es un líder absoluto del pensamiento en materia de liderazgo, uno de los pensadores, por supuesto, contemporáneos más importantes en el país. Así que os pido un fuerte aplauso para Javier Fernández Aguado. Bueno, muy buenas tardes. Vamos contra reloj. Enhorabuena, Marta, por pilotar este proyecto de manera tan maravillosa. Noemí, gracias por dirigir el acto. Yo quería hablar brevemente de Federico II Hohenstaufen, uno de los principales emperadores del Sacro Imperio Romano. A este caballero se le ocurrió un día cuál era el idioma original, el idioma primario, y ordenó que a una serie de niños no se les hablara, para que de ese modo se supiera si el idioma original
era el arameo, el hebreo, el latín. ¿En qué hablaban esos niños? Murieron todos. No hablaron en ningún idioma. Como bien decía Jorge Cafrune, el cantautor argentino, hay del cristiano que anda solo, hay del profesional que anda solo. Todos necesitamos, todos somos resultados de los libros que leemos y de las conversaciones que tenemos. Protagonistas es un ámbito de conversaciones inteligentes. Y termino ya citando a un autor alemán. El libro es fundamental, Martin Buber, Yo y tú. Por resumirlo, no hay yo sin tú. Nadie puede caminar solo. Somos alguien, lo voy a decir no en terminología alemana, sino mexicana, que somos personas, nos convertimos en personas cuando alguien nos dice, cuando nosotros decimos a alguien, qué bueno que viniste. Protagonistas es un entorno donde una serie de profesionales nos decimos, porque es verdad, qué bueno que existas, porque de ese modo puedo hablar de manera inteligente. Muchas gracias. Qué maravilla por los mensajes que nos deja, ¿verdad? Somos los libros que leemos y las conversaciones que tenemos, ¿no? Y por ese qué bueno que viniste. Y además por hacerlo el maestro también, respetando los tiempos, que es lo único que voy a pedir a las personas que van a continuar hoy con nosotros. Voy a ir invitando uno a uno a cada uno de los protagonistas que han podido asistir hoy a este acto y que forman parte, por supuesto, del libro. Pues simplemente cuando vea que estamos traspasando los 2 minutos y medio, y esto como yo, no me gusta ser borde, no me gusta ser una presentadora que incomode, ¿no? Pero sí que me levantaré, ¿vale? Cuando paséis los 2 minutos y medio, aquellos que os paséis del tiempo, para indicaros simplemente con mi presencia, alguno me hará caso, otro no, pero indicaros que de alguna manera os pido que vayamos cortando. Es simplemente por respetar los tiempos, porque son muchos los autores, todos súper interesantes, todas personas que ya veréis por sus trayectorias que es increíble poder conversar mucho tiempo con ellos, pero que hoy no lo podemos hacer más que con 2 minutos, máximo 2 minutos y medio, ¿vale? Así que voy a dar paso a la primera de ellas. Esta también tiene su reto, porque lo tiene que hacer bien después de Marta y de Javier, ¿eh? Así que mi querida Lourdes Pérez Sierra, coach ejecutiva, speaker y formadora. Lourdes arranca esta antología con un capítulo titulado... Voy ya. Déjame acabar. Con un capítulo... Bueno, además es que el capítulo lleva un título muy interesante, que es El seductor. Vaya. Vaya, pues tira para atrás. Gestión de crisis, Marta. Tira para atrás. Yo creo... Volver a empezar. Yo creo que sí, empezar, dale a la otra, porque a veces pensamos que va para adelante y va para atrás. Dale al revés de lo que crees. ¿Tampoco? Pues igual, si desde... Vale. Javier, Lourdes, un aplauso para Lourdes. Ahora sí. Ya, parar, que se me va el tempo. Es muy difícil llevar el tempi con un referente como Javier de esta categoría. Marta, gracias a todos, un placer formar parte de este equipazo. Somos la nueva revolución humanista y yo formo parte de ella y me siento muy orgullosa. Quería hablar un poquito de lo que es la música como el arte de gestionar las crisis. Un pelín. Todavía no se ha levantado Noemí. Yo creo que la música es el arte de gestionar las crisis. De hecho, es un arte que se aprende acompañado. En música no hay profesores y alumnos, solo hay maestros y discípulos, que se dice pronto. Y el maestro en la partitura, es decir, en la circunstancia que estamos atravesando en ese momento, nos marca las crisis con lápices de colores. Desde que somos pequeños, nuestro maestro o maestras que está sentado con nosotros nos dice aquí hay crisis, de forma que tú ya coges tu partitura y sabes dónde llega. Esto, claro, tiene sus dificultades, pero te enseña a gestionar las crisis que luego la vida te pone por delante. Y de una de las claves que yo comparto también en el mundo del coaching, sabéis que mezclo música y coaching,
es cómo dosificar la energía para prepararnos y afrontar esas crisis. Esto es una cosa que nos enseñan también los maestros en música, Roy lo sabe, cómo nos marcan esas zonas de reposo, esas zonas de prepárate que viene la tormenta. Entonces creo que la música nos ofrece esas herramientas tan poderosas y como el coaching también la ventaja de poder ser acompañados, que es un poco también la reflexión de Javier. Si no leéis la tormenta, si estáis ya debajo de un tormentón, intentar atravesarla acompañados y acompañadas. Muchas gracias. No lo he dicho, pero ya vais viendo que se van sentando, me están ayudando muchísimo porque ya lo están haciendo bien, entonces ya los que vengan vienen por aquí. A mí en casa me dicen que soy arrítmica, entonces yo tengo que aprender de ti porque admiro mucho a las personas que saben de música. Ahora sí que va a venir el señor que habíamos visto aquí antes, ¿verdad? Ahora sí que de la mano de Alberto Garzón, que es conferenciante, es consultor en recursos humanos y es autor de un capítulo en el libro que lleva por título De la crisis a la acción. Así que, todo tuyo, la acción, esos 2 minutos, aprovéchalos al máximo, Alberto. La verdad es que podía haber tenido un aplauso para Alberto. Un dúo con Lourdes. Bueno, yo aparte de agradecer a Marta, a Javier, a Colima, a todos los protagonistas de esta oportunidad, sobre todo de tener conversaciones y reflexiones importantes. Yo, a ver, cuando hablamos de crisis, yo soy psicólogo. Punto número 1, que eso ya, no sé si es bueno o si es malo, depende del momento y depende con quién te relaciones, ¿no? Pero sí que estás habituado a que recurren a ti cuando están en esas situaciones, vamos a decir, conflictivas, de crisis, de dificultad, de miedo, de temor, de ansiedad, ¿vale? Y lo que te cuesta es darle la vuelta y decir, vamos a aprovechar ese momento, ese stop que tenemos para ponerlo en marcha como oportunidad, ponernos en marcha a la acción, al hacer, al movernos de alguna forma. Yo hice un experimento cuando me preguntaba, haciendo el capítulo, dije, voy a preguntar a ChatGPT, dame sinónimos de crisis. Y todo lo que me salía era negativo. Todo lo que salía hablaba de catástrofe, de riesgo, de peligro y demás. Decía, oye, dame 15 emociones vinculadas a la crisis. Y todo lo que me contaba y todo lo que me decía era ansiedad, estrés, miedo, negativo. Claro, ChatGPT nos dice lo que es lo normal, lo usual. Y nuestro valor que tenemos que hacer es transformar esa mirada de la crisis como una oportunidad. Crisis empieza por C como empieza cambio. Y es la oportunidad para cambiar, para aprender, para hacer. Yo creo que tenemos 28 capítulos en este libro de aprender, de reflexionar, de hacer, de emprender. Y yo creo que ese es el gran reto personal que tenemos también cada uno en nuestro día a día, en nuestro tiempo, con los equipos, con las personas, con la gente que tenemos cercana. Y el gran vehículo, como decía antes Noemí, es la comunicación, la conversación, ¿no? Y la escucha. Así que más conversación, más escucha y, diríamos, saldremos de la crisis. Pero no me preocupa la crisis, me preocupa el inmovilismo y el que nos quedemos quietos. Y no se ha levantado Noemí, pues va y viene en el tiempo. Os animo a leerlo y a reflexionar y a pararos. Vamos. No sé si he hecho bien en decirlo de los 2 minutos, porque realmente ahora me da la impresión que están como tensionados, ¿no? Y entonces digo, no, olvidaros, no le he dicho, a ver si no va a fluir el mensaje y el discurso por culpa de haber llamado ahí la atención antes de tiempo. Qué maravilla, Alberto, que hayas utilizado la comunicación y emprender esos 2 temazos que tanto me gustan. Fijaros que protagonistas es una comunidad tan interesante en la que yo he tenido oportunidad, a pesar de que llevo en esto de liderazgo muchos años, de conocer a personas que no conocía. Algunos de vosotros os he conocido hace poquito en la Feria del Libro, gracias a Marta y gracias a Colima. A otros os he conocido hoy por primera vez, pero a la persona que os voy a presentar hace muchos años que la conozco y me hace mucha ilusión porque he tenido oportunidad de colaborar con ella en muchos eventos. Así que os voy a presentar a una amiga, aunque también es directora financiera en Sketchers Iberia, es profesora, es adjunta a la eUniversity. Rosa Allegue nos transporta a un caso de empresa que resurge de las cenizas y de la que ahora ella misma nos va a contar más cosas. Un aplauso para Rosa.
Gracias, Noemí. Sí, es verdad que nos conocemos desde hace mucho y la verdad es que embarcarse en proyectos con amigas es muy ilusionante, incluyendo también a Marta, pues, también Tomás, algunos amigos que tengo en este grupo y que espero todos los 55 que han salido antes en las fotos, porque nosotros no nos conocemos, somos de distintas partes de la geografía española. Cuando me llamó Marta para hablar de crisis, digo, ¿y de qué hablo yo ahora? Porque tendría 20.000 historias, crisis personales, además también he escrito otros libros donde también hablo de cómo salir resurgiendo de una crisis, pero dije, le voy a llevar desde la parte más de emprendimiento, más empresarial, porque tengo varios gorros, como me ha presentado Noemí, y uno de ellos es, por ejemplo, ser mentora de emprendedores. Y en casi todos de ellos, los que triunfan tienen varias cosas en común. Y eso es una de las cosas que siempre he reflexionado. ¿Por qué algunos proyectos triunfan y otros no? Cuando tú ves a la persona de enfrente, en la mayoría de las veces es porque insisten, tienen una resiliencia enorme. O sea, no aceptan el no. Normalmente esas personas no aceptan el no y dale, y dale. Lo que tú ves de lejos y dices, este se va a pegar un golpe, muchas veces se lo pegan y siguen insistiendo. Luego también es gente que, lo hemos hablado ya, gente conectora. O sea, consigues ver desde tu interior que esta persona puede encajar aquí, allá, y así es como van sacando todos los proyectos adelante. Además, el no rendirse nunca que estaba comentando viene acompañado de una gran energía positiva que irradia a todos. Y esa ha sido la reflexión que yo he querido hacer en mi relato. Está basado en una historia real, aunque yo diría en muchas historias reales, está anonimizado, he metido varias historias para darle un poquito más de interés. Creo que os puede gustar. Algunos intentarán encontrar a qué empresa me refiero y a cuál no, porque los que me conocen lo van a intentar buscar. Hablo sobre retail, ya sabéis que trabajo en Skechers, pero podría aplicarse a cualquier otro sector. Y yo creo que esa fuerza que transmiten esas personas que no se rinden ante el primer fracaso, yo creo que es algo que de lo que siempre me ha gustado aprender y espero que también os inspire, que de esto va el libro, ¿no? De inspirarnos un poco en esos momentos difíciles y complicados en nuestra vida, cómo podemos salir reforzados con ese cambio siempre que dejemos pues que las cosas fluyan. A veces nos colapsamos en una crisis y cuando te das un paso para atrás y empiezas a ver cómo cambiar las cosas puede funcionar. Y así lo he visto yo en muchos negocios y lo he querido transmitir en mi relato. Espero que os guste. Muchas gracias. Oye, qué bien lo estamos haciendo. A este paso salimos antes de tiempo, ¿eh? Fijaros que en el ámbito de la comunicación hay un elemento que utilizamos mucho que es la sorpresa, ¿no? La sorpresa es muy conectora, la sorpresa ayuda mucho en la comunicación porque las personas agradecemos mucho cuando alguien nos sorprende, se generan conexiones neuronales nuevas, ¿no? Y esta es una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención de las personas que se dedican a lo que se dedica nuestro siguiente invitado. Él dice que la transformación es un viaje psicológico y la verdad es que posiblemente sí, pero seguramente que no sé si él estará de acuerdo, pero seguro que la sorpresa y esa curiosidad, ¿no? Que también dice el foro de Davos que la curiosidad va a ser la próxima habilidad para los directivos y los dirigentes del futuro. Bueno, pues os voy a presentar a una persona que en el capítulo lo titula Del caos a la claridad. Seguro que algunos de los que estáis aquí habéis oído eso, no sé si a él le gusta, pero de mentalista, ¿no? Él es un psicólogo organizacional, es experto en persuasión e influencia y se dedica a sorprender. Así que un fuerte aplauso para Javier Luxor. Desde aquí, pero ahí está, gracias. Bueno, la verdad es que mi capítulo, mi parte del libro tiene que ver con la parte más psicológica de la transformación del cambio y con algo que habéis pasado todos, algo que cuando me habló Marta de, oye, ¿de qué podrías hablar? Digo, voy a hablar de algo que todo el mundo aquí sabe, la pandemia. Todos hemos pasado por ella, de una manera u otra, y todos hemos tenido que sufrir una pequeña o gran crisis, todos sabemos lo que ha significado para todos. Y me gusta el capítulo especialmente porque cuando lo acabé escribiendo terminé dándome cuenta de que había una persona en el capítulo que es la clave. No la persona, sino la persona que está con ella. Cómo le aconseja, cómo hablando, simplemente con la conversación es capaz de ayudarle a encontrar el camino. Es una persona que aparece en el capítulo en 2 contadas ocasiones, pero es la clave de todo.
las personas. Y me gustaría haceros un pequeño ejemplo de a lo que me refiero. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Roy. Elige una persona, la que tú quieras, que yo no conozca ni que tú conozcas. Alguien que pueda salir bien. ¿Ella? ¿Puede salir un instante, un momentito? Sí. Antes de 2 minutos y medio. Mira, fíjate, te voy a pedir un favor. Yo estoy seguro que, lógicamente, no hay que ser mentalista para saber que has pasado por la pandemia. Seguro que tenías cerca de ti alguna persona. ¿Cuál es tu nombre? Sandra, súbete que nos vean todos. Te ayudo. Ahí, perfecto. Seguro que ha habido gente cerca de ti en la pandemia, ¿verdad? Gente en la que te has apoyado, gente cercana. Te voy a pedir un favor, te voy a pedir que pongas en tu mente a esa persona. Un chico, una chica, a lo mejor hay varios. Piensa solamente en esa persona que cuando necesitabas apoyo estaba ahí para dártelo. Vale, ¿lo tienes? Te voy a pedir un favor, simplemente, si no te importa, toma. Espera, te dejo un boli. Sin que lo vea nadie, escribe el nombre de esa persona ahí. Y arrancas el papel. Una persona la cual te apoyó en la transformación. ¿La tienes? Cierro el papel, que yo no lo pueda ver. Vale, perfecto. Fijaos qué interesante, porque si yo acudo a o acudís, si no os importa, a vuestro Instagram, vais a hacer una cosa. Entrad en el Instagram. No lo voy a hacer yo en el mío, entrad en el vuestro. Y cuando estéis en el Instagram, buscad el mío, Javier Luxor. Y no digáis nada en alto. Por favor, solamente leedlo. Solamente leedlo. Leéis lo que pone en la bio de mi Instagram, Javier Luxor. ¿Alguien lo ha visto ya? ¿Estáis? ¿No tenéis cobertura? ¿Sí? Vale, lo tienes, ¿no? Hay un nombre, ¿verdad? No digas nada. ¿Cuál es esa persona que estaba contigo, que te acompañó? ¿Cómo se llama? Julián. Julián. ¿Me puedes dejar tu teléfono? ¿Lo tienes? ¿Alguien lo tiene? ¿Le puedes decir lo que pone? Efectivamente, ahí lo tenéis todos en el Instagram. El nombre de Julián. Gracias, guapa, por tu ayuda. Gracias. Siempre hay una persona cerca de nosotros. Ya cuando cargue lo veis, ¿vale? Siempre hay una persona, lo has visto, ¿verdad? Siempre hay una persona como Julián a nuestro lado. Siempre hay una persona a la que podemos acudir para conversar. En momentos de crisis, lo mejor para encontrar el camino es ayudarnos de las personas que están cerca. Por eso quería hacer ese homenaje a Julián y, por supuesto, a todos y todas las que han estado con vosotros, como lo estuvieron conmigo, que está por aquí, mi mujer, ahí, Irene. Gracias. Estoy aún mirando lo de Julián, porque sí, aparece Julián. Bueno, la verdad es que yo no había hablado con Javier, no sabía ni de Julianes, por supuesto, ni de lo que iba a hacer, ¿no? Pero sí que os he avanzado lo de la sorpresa, porque he tenido ocasión de verlo en algún evento y siempre sorprende, así que sabía que lo iba a volver a hacer. Las crisis efectivamente encierran peligros, ¿no? Pero también, sin duda, son palancas, ¿no? Lo decía Marta al principio, ¿no? Son palancas de transformación y de oportunidades. Y esto lo sabe muy bien Daniel Rodríguez Molowi, controlador aéreo, instructor y escritor, y por eso lo traslada con bastante maestría en un capítulo, en el capítulo que él ha titulado. ¿Cómo lo has titulado tu capítulo? Creo que era crisis, transformación y evolución. No, perdón. Para una vez que quiero preguntar algo que no está en el guión. Al final, sí. Bueno, luego lo miramos, venga. Se nota que está en... Soy aquí, sí. Muy buenas tardes a todos. Pues primero agradecer a todos los protagonistas, todos los que habéis venido, a la editorial, a permitirnos estar aquí, como habéis dicho, para intentar aportar un poquito de... Pues arrimar un poquito el hombro, a mejorar un poco esto. Entonces, cuando Marta a mí me propone hacer un capítulo sobre la crisis como elemento de transformación, primero me viene a la cabeza que supongo que todos habéis oído miles de veces últimamente, que para los japoneses y para los chinos la crisis significa peligro, pero también transformación. Entonces, indagué un poquito por ahí, porque es verdad que la palabra en español, como ha dicho antes Alberto, buscas en ChatGPT o sin buscar, o sea, la escuchas crisis y es dolorosa, o sea, es una palabra que según la imaginas te rasga por dentro y no ves nada bueno en ella. Entonces, el enfocarlo a través de otras etimologías te ve que sí, está peligro por ahí, pero también hay otras cosas, ¿no? También sirve para algo más. Entonces, somos seres en evolución. La vida nos pone nuevos retos y nos quiere siempre creciendo y llegando a un sitio que está mejor que el anterior, con lo cual
siempre estamos en crisis. O sea, otra forma de quitarle hierro al asunto, aparte de ver otro tipo de oportunidades, pues para que tú o lo que sea evolucione y llegues a un lugar mejor y sea una cosa más agradable, pues evidentemente lo viejo tiene que ser destruido. Y es lo que hacen las crisis. Una crisis destruye, porque para crear lo nuevo, lo viejo se tiene que quitar. Y todo el dolor que genera es que sí, nos gusta a todos evolucionar y llegar a lo nuevo, pero le tenemos un apego a lo viejo que tela. Entonces nos cuesta renunciar a aquello que ya conocemos, lo que se llama la zona de confort. Todo eso. Entonces, eso es lo que provoca toda la fricción. Entonces, la otra forma de quitarle hierro al asunto es darte cuenta de que siempre estás en crisis. Aquí venimos a aprender, venimos a graduarnos en esta escuelita de la vida, y entonces a cualquier reto le sigue otro, y le sigue otro, y le sigue otro. Lo que pasa es que hay crisis más grandes y más pequeñas, pero es como tenerle miedo a la crisis sería como tener miedo al aire. Aire hay siempre, está por todas partes, la crisis también. Todo el rato hay cambio, todo el rato hay destrucción, todo el rato hay creación, y no pasa nada. Ya está todo pagado. Entonces, en este sentido, hay una frase que me llegó hace tiempo, que me gustó mucho, se me acaba de ocurrir ahora, me ha venido ahora, pum, viendo todo lo que estaban aportando los compañeros. Y la frase es, me encanta cuando alguien que ha atravesado el infierno viene con cubos de agua para aliviar a los que todavía están consumidos por las llamas. Y yo creo que esto es un poco eso, cada capitulito de esto es alguien que seguro que la mayoría habéis pasado el vuestro, que has pasado las llamas y en vez de, pasé tal y te tumbas, pues vamos a traer un cubito para los demás y cada uno tendrá un enfoque diferente y todos serán procedentes de una experiencia propia de crisis y quitándole hierro al asunto. En plan, mira, aquí está la agüita, no os preocupéis por las quemaduras, que la vida sigue. Y ya está, y feliz crisis para todos, que va a haber todo el tiempo, no pasa nada. Pues sí, efectivamente el capítulo de Daniel se llama Peligro, oportunidad o transformación y lo he visto está en la segunda parte, o sea, al principio del libro. Ahora os voy a presentar a alguien que es de desafíos, porque a mí, no sé a vosotros, pero a mí yo corro, pero lo de escalar me parece realmente un desafío. Francisco Romero es CEO y socio fundador de Vitarum, es un consumado escalador que se atreve a abrazar esos desafíos y es capaz de que nosotros también lo queramos hacer, ¿no? Y lo hace con soltura en ese capítulo que ha titulado Abrazar los desafíos. Así que un aplauso para Francisco Romero. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es que me lo has puesto difícil porque me has contado muchas cosas que iba a contar, así que ya no sé qué contar. Gracias, Marta, por invitarme a la comunidad y a participar en este maravilloso libro y a todos el resto de protagonistas a los que tengo muchas ganas de empezar a conocer ya más en profundidad. Sí, abrazar desafíos. Evidentemente, cada uno es esclavo de su historia, como decía Luis, ¿no? Y cada uno tiene un pasado, ¿no? El mío es bicéfalo, yo soy ingeniero de formación, soy directivo, soy empresario. Ya podéis pensar que si soy tantas cosas probablemente no sé ninguna o ninguna haga bien, pero bueno, eso es lo que hago. Y luego hay una pasión que dominó mi vida desde los 15 años, que fue el alpinismo. Sí, llevo como 20 y tantas expediciones, he estado muchas veces al límite, he gastado ya casi todas las vidas que podía. Y hubo un momento en que dije, oye, pues creo que estando en las dos orillas es el momento de aportar, ¿no? De aportar, de transmitir y de llevar las experiencias personales que he vivido, a veces muy dramáticas, al mundo del management y del liderazgo, ¿no? Y sobre todo con el objetivo del autoliderazgo personal. Yo creo que es difícil liderar si no nos lideramos a nosotros. Siempre ha sido ese un poco mi visión, ¿no? Crisis, cambio. Efectivamente, la crisis ha existido desde siempre, ¿no? Leía no hace mucho a alguien que decía, este mundo no sé dónde va. Los jóvenes ya no respetan a sus padres y prácticamente cualquier persona escribe un libro. Y dices, oye, pues es verdad, ¿no? El tema es que lo firmaba Cicerón en el año más o menos 50 a.C., por ahí. Corrígeme, Javier, si me equivoco, tú que eres el experto, ¿no? Siempre hemos tenido esa sensación, ¿no? Yo creo que hay dos formas de enfrentar a la crisis que no es más que una sucesión de cambios muy rápidos y muy profundos. Y la variable tiempo es la que nos saca un poco del juego, porque cambios todos afrontamos. Cambiamos biológicamente, cambiamos de piel, cambiamos de hábitos, muchos cambian de pareja.
de lo único que no cambiamos es de ideología y de equipo de fútbol. Eso no sé qué pasa, pero eso cuesta, ¿no? Pero el resto todos cambiamos, ¿no? Lo que ocurre es que la crisis es demasiado galopante a veces, o la vemos así, y entonces o bien nos tenemos que subir al carro de los de la cultura del rechazo o bien a los del carro de la cultura de la aceptación. Los que se suben a la cultura los que pertenecen a la cultura del rechazo y están más en esa línea, pues probablemente gestionarán las crisis a través de la resistencia, de la resistividad. Aquello que decía en el yo quiero mi queso, no otro, yo quiero el mío, exijo el mío, me lo merezco. Los que estén en la cultura de la aceptación, pues cogerán el camino de la persistencia, que es perseverancia más resiliencia. Es decir, tratarán de hacer cosas, pondrán a su razón, a su espíritu crítico encima de la mesa, tratarán de buscar soluciones y comprenderán que pueden mejorar. Por lo tanto, así en 2 minutos y medio, pues es todo lo que puedo contar de esta parte de mi libro. Yo os animo a que no le deis tantas vueltas al asunto de la crisis. Crisis ha habido, siempre vivimos en crisis. El cambio es consustancial al ser humano, a la evolución, a la biología, a las sociedades. Siempre va a haber una situación que se nos supone agradable. Cuando decimos de salir de la zona del confort, no os engañéis, lo que buscamos es crear otra zona de confort, pero es lo mismo. Cuando la tenemos construida nos queremos quedar ahí. Lo que hay que hacer es estar en permanente evolución y es a lo que no hay que tener miedo. Por eso llamaba el capítulo Abrazar los desafíos. Desde mi perspectiva y después de haberlos abrazado y haber jugado, no os digo que seáis montañas, ¿vale? Entenderlo, pero sí que no esperéis que todo lo que tiene lo desconocido es malo. Hay cosas fantásticas que los buenos viajes atesoran. Así que os invito a que os suméis a ello y que disfrutéis el libro, que seguro que va a haber capítulos extraordinarios. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Me ha hecho gracia una frase que ha dicho Francisco, que es que prácticamente cualquiera escribe un libro, ¿no? Bueno, pues me has hecho recordar que hace muy poquito veo a un amigo que hace tiempo que no le veía y yo he publicado recientemente, no como muchos que estáis aquí que tenéis muchos libros, pero yo el primero, y le digo, no, porque he publicado un libro y tal, estoy muy liada ahora con la promoción y tal, y me dice, pero ¿cómo publicas ahora? Si ahora lo guay es no tener ningún libro publicado, porque ahora todo el mundo publica un libro. Y digo, jolines, me dejó muerta, ¿no? Entonces me has hecho recordar eso que me dijo. Así que estaremos yo sigo pensando que es un desafío escribir un libro. Así que voy a leer con atención ese abrazar el desafío que nos planteas. Una de las cosas que estaremos todos de acuerdo aquí, no sé si de subir montañas querremos, pero una cosa que sí creemos seguro, es que a veces en la vida todo es cuestión de equilibrio, ¿no? Esto es algo que sabe muy bien nuestro siguiente invitado, Álvaro Merino. Él es speaker internacional y es experto en talento y por eso nos lo cuenta fantásticamente en un capítulo que ha titulado Retar y cuestionar, el equilibrio entre crecer y profundizar. O sea, aquí vamos ya un poco a la profundidad. Así que un aplauso para Álvaro Merino. Bueno, Daniel, no sé, cuando has salido tú los micros estaban muy bajos y ahora que voy yo están muy altos. Bueno, buenas tardes. Marta, muchísimas gracias por la iniciativa. Javier, muchísimas gracias por aquel día sugerirme el formar parte de este colectivo. Te estaré siempre muy, muy agradecido. Bueno, yo vengo del mundo del deporte, en mi caso un deporte tan popular como la escalada, que era el piragüismo, pues imagínate, y trabajo mucho en el deporte de alto rendimiento y el deporte de alto rendimiento es la vida acelerada. Todo pasa a una velocidad absolutamente exponencial y estás en una permanente crisis, ¿no? Un día eres el mejor, otro eres el peor, todo es profundamente desmedido, ¿no? Y desde esa disciplina yo creo que se puede aprender también mucho de cara a nuestra vida profesional, a nuestra vida personal. Pensad que en el deporte de élite hay deportistas que entrenan 4 años para que un día, a una hora, en menos de 10 segundos, se jueguen todo su trabajo, a veces con 15 añitos. Y gran parte de mi trabajo con estos deportistas, con estos hombres y estas mujeres, ¿no? que enfocan gran parte de su vida a conseguir resultados extraordinarios, pues tiene que ver con este balance entre ayudarles a retarse y a cuestionarse.
Porque retar nos habla de futuro, nos habla de esa mejora, ¿no?, que comentábamos hace poco, de ir un poquito más allá, de enfrentarte y aprender en territorios donde no tienes las cosas controladas, ¿no?, donde el nivel de incertidumbre es muy alto. Y cuestionarse tiene que ver mucho con el presente, tiene que ver con profundizar. Cuando un equipo, una organización, una persona se reta pero no se cuestiona, pues a veces es profundamente temeraria. Y muchas veces vamos como pollos sin cabeza. En estos momentos de verdad de tanta crisis y en estos momentos donde todo se vive de forma muy acelerada, quizá lo que hay que hacer es desacelerar un poquito más, ¿no?, frenar un poquito más. Equipos, personas, organizaciones que se cuestionan con profundidad, pero no se retan, son tremendamente inmovilistas también. Lo hemos comentado aquí, no nos podemos quedar parados, todos estamos en un continuo movimiento. Y el capítulo que aporto al libro pues tiene que ver con esto, con ser capaces de retarnos y de cuestionarnos, ¿no?, permanentemente. No es una cuestión de si cambiamos o no, el cambio está ahí siempre, es una cuestión de si mejoramos o no mientras cambiamos, ¿no? Y eso pues requiere algo que nosotros en el mundo del deporte llamamos hambre, ¿no? Y el hambre lo que nos dice es que no significa lo mismo un trozo de pan antes de comer que después de comer. Y si tenemos el estómago demasiado lleno, pues no nos retamos y no generamos esa mejora. Así que espero que pues esa pequeña aportación desde una disciplina también diferente al mundo de la empresa os pueda resultar a todos muy, muy interesante y sobre todo que estimule la competencia para mí más importante a día de hoy, que es el pensamiento crítico, que se alimenta de un sustrato maravilloso que es el que ponemos en cuestión hoy. El sustrato del pensamiento crítico es leer y escribir. Cosas que creo que cada vez hacemos de forma más superficial, más tangencial y demasiado rápida. Así que muchísimas gracias. Gracias, Álvaro. Bueno, escalada, piragüismo, vamos a ver qué va a venir, ¿eh? Vamos a ver qué más va a venir. Fijaros que las crisis, y lo hemos visto todos, que antes hablabais de la pandemia, ¿no? Lo hemos visto todos, las crisis impulsan el liderazgo y de alguna manera también impulsan el bienestar en las organizaciones, ¿no? Eso lo hemos vivido. A mí hay un CEO, y yo que tengo la oportunidad de entrevistar a muchísimos CEOs, hay uno que me dejó una frase que la he dicho en varias ocasiones, porque es de aquellas que me marcó, que me dijo, para la salud es mejor un buen jefe que un buen médico. Y la verdad es que me llamó la atención, ¿no? Porque sí que, además, este es un CEO que ha sido CEO durante 25 años de una gran compañía, de una multinacional, y que además es médico de formación. Entonces me gustó aún más que me lo dijera él, ¿no? De todo esto, de lo importante que es el bienestar, sabe muchísimo nuestra siguiente invitada, porque trabaja mucho el liderazgo y el bienestar de las organizaciones, lo hace como coach experta en liderazgo y en comunicación. Para explicárnoslo, tiene un capítulo que lo centra en el bienestar, así que os pido un fuerte aplauso para María López Herranz. Hola, buenas tardes a todos. Estoy encantada de estar aquí y quiero agradecer a todos los que han hecho posible este evento y a todos los que nos estáis acompañando, que hayáis dedicado este ratito a escucharnos y a conocer todo lo que os puede ofrecer este libro. Mi capítulo, efectivamente, como ha dicho bien Noemí, está muy enfocado en el mundo de la empresa y en el mundo del bienestar en las organizaciones. Bueno, creo que hemos llegado a un punto, afortunadamente, en el que nos hemos dado cuenta de lo importante que es que las personas estemos bien, que las personas estemos arropadas, que sintamos seguridad emocional, psicológica y social para poder dar lo mejor de nosotras mismas. Y hemos llegado aquí, afortunadamente, como decía antes, después de un montón de crisis que hemos vivido siempre, pero muy especialmente a partir del COVID. A partir del COVID se han sucedido una serie de crisis diferentes que tienen que ver con muchas cosas. La gente está viviendo y todos estamos viviendo primero lo que supuso la incertidumbre del COVID, luego problemas geopolíticos enormes, guerras que están influyendo en las compañías, etcétera. En fin, una serie de circunstancias, la hiperdigitalización, los cambios permanentes, tener que adaptarnos constantemente, un aprendizaje igual constante que generan mucho estrés, mucha ansiedad y que quitan bastante de ese bienestar que nos permite dar
lo mejor de nosotros mismos. Entonces, esto ha originado la creación de un nuevo paradigma de liderazgo muy interesante, que es el liderazgo del bienestar. Por fin, en las empresas, por fin, desde la mentalidad de liderazgo, nos hemos dado cuenta de que las personas tienen que estar bien para rendir bien y para ofrecer esos resultados positivos para los que existen las empresas, lógicamente. Este paradigma de liderazgo, bueno, tiene muchas, digamos, vertientes, pero lo que a mí más me gusta, lo que más me interesa, es que el líder, antes hablabais, creo que eras tú, de bicefalia, o ha salido el término bicéfalo, el líder ahora tiene que tener un poco esa bicefalia, porque por un lado tiene que mantener un ojo puesto en las cuestiones analíticas, en los resultados de compañía, como ha sido siempre, pero por el otro lado tiene que desarrollar toda la parte emocional, no solo sobre sí mismo, conociéndose mejor, sino también sobre los equipos y personas que gestiona. Es decir, que la mirada del liderazgo se amplía y recibe información mucho más importante y relevante. Si antes solamente estaban pendientes o estábamos pendientes de aspectos más analíticos, más ejecutores, ahora también tenemos que mirar aspectos de cómo están nuestros equipos, cómo está la emocionalidad, cómo está la psicología. Hemos llegado a un momento en que se piensa mucho en la salud mental y en este tipo de aspectos. Ese es el liderazgo del bienestar, el del líder completo, que tiene en cuenta a la persona también como un ser completo, no solamente por tu capacidad de generar un trabajo, de dar unos resultados, de lo que se llama tu performance profesional, sino también de la persona que eres, de lo que estás sintiendo, de lo que estás viviendo. Si somos capaces de liderar no solamente equipos y personas, también familias, grupos de amigos, etcétera, colectivos de personas, con esa mirada puesta, ampliada en las emociones, vamos a recibir muchísima más información y los resultados van a ser mucho más positivos. Y me parece una cosa fascinante, una cosa buenísima que nos han traído las sucesivas crisis que hemos estado viviendo desde el COVID. Obviamente ya veníamos de una mirada de liderazgo humanista que nos ha permitido centrarnos en este punto, pero creo que es una gran noticia y una demostración de que las crisis no solamente traen cosas negativas, sino también otras muy positivas. Así que, bueno, espero que disfrutéis de mi capítulo. Muchas gracias. Gracias, María. El otro día en un evento sobre bienestar me hablaban de que hemos pasado del bienestar 360 al bienestar 365. Me resultó súper interesante porque bueno, también salieron como términos muy chulos de algunas compañías que trabajan mucho en bienestar, que hablan del bienestar extendido, ¿no? De que ya no es el bienestar cuando cierras que somos uno, ¿no? Y que no es cuando cierras el ordenador y en las compañías se trabaja el bienestar, sino que es más integral, y por eso supongo lo del 360 pasando al 365. Estaremos muy atentos a todo lo que nos cuenta María sobre bienestar. Fijaros que, bueno, a los periodistas nos gustan los juegos de palabras, entonces ahora os voy a presentar a alguien que ha jugado un poquito con las palabras, porque una crisis mal gestionada, siempre hablamos de que la crisis te da evolución, ¿no? Estamos ahí siempre como la evolución y tal, claro, ya, pero también las crisis deforman. Quiero decir, también las crisis tienen sus cosas malas, no vamos a esconderlo, no todo va a ser oportunidad y evolución, ¿no? Bueno, pues de ahí lo crítico que es manejar bien una crisis. Eso nos lo cuenta muy bien la siguiente invitada. Ella es Lourdes Cascón Anzotegui, ella es consultora, es coach de alta dirección, y en su capítulo os decía lo del juego de palabras porque dice: la crisis transforma, deforma, ¿no? Un aplauso para Lourdes. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos los que habéis podido venir, a los que queríais estar aquí y no habéis podido. Gracias, protagonistas. Estoy deseando leer esos capítulos. Y yo voy a empezar esta intervención con una frase que es como empieza mi capítulo. Es una frase de Baltasar Gracián. ¿Se me oye bien? Sí. Busca en tu vida más la felicidad en la salida que el aplauso en la entrada. A la gente común y corriente suele vitoreársela en la entrada, pero a quienes se aplauden la salida es a unos pocos elegidos. Porque ¿cuántas veces nos hemos dado cuenta de esas personas que van buscando el aplauso fácil, el like, el gustar a otros, que no son las personas más adecuadas para gestionar situaciones complejas? El
transformación, liderar una situación de crisis, implica muchas cosas. Y es mucho más fácil llegar al otro lado con tu equipo, al otro lado tras atravesar la tormenta, cuando lo que te mueve es algo que está dentro. El propósito compartido, la capacidad de entender, de sacar sentido a lo que se está haciendo, los valores, todos esos valores que dan forma a lo que estamos haciendo, es lo que al final consigue que no solamente tengamos esperanza de ese bienestar, esa felicidad cuando lleguemos, sino que también nos acompañe a lo largo del camino, porque liderar una crisis implica compromiso, implica responsabilidad, implica empeñarse en hacerlo, implica esfuerzo. Y muchas veces ese esfuerzo, ese compromiso, esa generosidad tiene que ser mantenida, y no solamente en el tiempo, sino también en la intensidad. Y mantener eso será mucho más fácil cuando el tomar decisiones difíciles, que en muchas ocasiones ocurren en las empresas y en la vida, será mucho más fácil si sabemos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y si eso que sabemos, ese por qué, además, se transmite y se comparte. Esa actitud, esa habilidad, ese carácter se forja día a día. Se forja cada vez que somos capaces de superar esos impedimentos y los superamos con fortaleza, con resistencia, con perseverancia, ¿no? Con la palabra esa que tú unías. Cuando se supera en cada una de las... y se va forjando ese carácter, eso no viene así, viene de palabras que ahora parece que no se utilizan mucho, y lo vamos forjando día a día cada vez que elegimos una empresa nueva, desarrollar una empresa, desarrollar un reto que, a pesar de saber que va a traer dificultades, es suficientemente importante para nosotros. Y para terminar mi intervención, quiero leer una frase que escuché hace poco y que nos va a dar para reflexionar. La práctica no lo convertirá en perfecto, lo convertirá en permanente. Así que estemos muy atentos cada uno de nosotros a qué es lo que estamos practicando día a día. Muchas gracias, Lourdes. Bueno, ahora ya no me puedo ir por ahí. Yo es que necesito moverme, ¿verdad? No me puedo poner por ahí porque están todos ellos sentados. Fijaros que la gestión de una crisis, estamos hablando todo el rato de elementos que tienen que ver con crisis, pero hay una cosa que no se nos escapa a nadie y que es fundamental, que es que una crisis es una cuestión práctica puramente de liderazgo, ¿no? Y eso es lo que ha abordado nuestro siguiente invitado, Rafa Lucero. Rafa es fundador y es socio director de ADUM, y él profundiza en su capítulo en la cuestión de, y además lo ha llamado así, el título es Crisis, Cambio y Liderazgo. Así que un aplauso para Rafa Lucero. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Marta, y gracias a todos los protagonistas. Con ganas de leer vuestros capítulos, desde luego, sin duda. Y yo voy a lanzar unas preguntitas, si os parece. Lo he sacado de un texto de Jeffrey Pfeiffer, que es una persona que es un profesor de la Universidad de Stanford, y además que tiene un libro que se llama Dying for a Paycheck, o sea, muriendo por un salario. ¿Sabéis cómo dice el artículo que decía él en su día? Decía, ¿estamos matando a la gente y a nadie le importa? ¿Sabéis que el 75% del gasto sanitario en Estados Unidos, que es donde tienen estadísticas de todo, está causado por enfermedades crónicas? Ya comentaba también, me lo has recordado tú, Noemí, antes con lo de que es más importante el buen líder, el buen jefe, que el médico que tengas, ¿no? ¿Sabéis dónde se ocasionan las enfermedades crónicas, ¿no? Uno de los puntos principales. El estrés, ¿verdad? ¿Y sabéis el estrés dónde se ocasiona, verdad? La semana pasada yo que estaba en Formentera de Mojitos no estaba estresado, ¿eh? Y vosotros el fin de semana nadie está estresado, pero el estrés se ocasiona en el trabajo, ¿verdad? ¿Y sabéis en el trabajo quién ocasiona el estrés, verdad?
los jefes, los líderes de las organizaciones, ¿verdad? No voy a soltaros más rollos de crisis, pero yo siempre digo que si no tenéis una crisis, buscarla. Porque sin crisis casi nada sucede. El segundo punto es sobre el cambio. A la gente, olvidaros de que no le gusta cambiar. A la gente lo que no le gusta es que le hagan cambiar sin contarle nada y sin hacerle saber nada y sin que sepan la potencia posible del cambio, ¿verdad? Dicen que el 23% de las personas están felices mínimamente en el trabajo, ¿os imagináis? Eso sí, los líderes todos dicen que las personas son lo más importante, ¿no? Y dices, cuidado. Y vuelvo a lo primero, de los líderes, los jefes. Sin buenos líderes, desde luego todo esto es cuanto menos complicado. Poco más. Con ganas de leer el libro todos y hasta pronto. Muchas gracias, Rafa, porque las preguntas, ¿verdad?, están fenomenal, también son muy conectoras y nos hacen reflexionar. Ahora, también te digo que lo de Formentera, fecha finales de junio, lo podíamos haber evitado, porque además hoy es San Joan y a mí, que me tienes aquí a una catalana que viviendo en Madrid, que por cierto, he conseguido un sitio de coca de San Joan en Madrid. Buenísima. Luego, a quien le interesa, lo tengo en casa para esta noche. Con un poquito de cava, eso sí, trabajando, pero, oye, no habrá verbena, no tendremos rebella, pero comeremos la coca esta noche en casa. Y iremos a Formentera los que podamos, como Rafa. Lo ha hecho antes de tiempo, pero... vamos a la siguiente invitada, que es speaker, es coach, es experta en liderazgo y ha dedicado un capítulo a algo que me parece muy práctico, no lo he leído aún, pero por el título ella ya plantea 4 movimientos para crecer en una crisis. Os pido un fuerte aplauso para María José Sánchez Yago. ¿Se oye? Fantástico. Bueno, querría empezar dando las gracias. Se han dado mucho, pero las quiero dar por todo, ¿vale? Por generar abundancia. Y quiero simplemente compartir 4 movimientos personales, internos nuestros, que ayudan a crecer en esas, no sé si maravillosas, traviesas crisis, ¿no?, que nos visitan. Y si os parece, en vez de hablar de ellas, vamos a experimentar. Entonces, yo voy a utilizar un orden, y no siempre es el orden que conviene, pero por algún sitio hay que empezar, ¿no? Ante una crisis hay un primer movimiento que es tomar distancia. Y aquí nuestra cabeza, porque es un viaje mental, emocional y espiritual, nos dice que tomemos distancia, pero nuestro cuerpo, nuestro ser se apega, ¿no? Y para tomar distancia, pues conviene experimentar con el arte de hacer silencio. Observad ahora cómo estáis respirando. Meter una pausa, que a lo mejor no se ve externamente, pero internamente te das ese espacio. Ese espacio que te permite ir vaciando tu agenda, hacer menos cosas, reconocer ciertos pensamientos recurrentes que te vienen, etiquetas sobre ti mismo, sobre las situaciones que te confunden y no te ayudan a ver con claridad. Entonces hay que estar un rato en ese tomar distancia. Y desde ahí, y esto es muy bonito, adentrarte en ti. Adentrarte, os diría, en el arte de ser capaz de dejar atrás expectativas, deseos egoístas,
dependencias, reconocidas o no, con todo el mundo exterior que nos rodea. Se hablaba antes del aplauso, del reconocimiento, de llenar un vacío que experimento por dentro con algo de fuera, ¿no? Y es la oportunidad de hacer un movimiento esta vez, después de tomar distancia, en conectar con la parte mía más bella, con mi identidad profunda, que me eleva como ser humano y que muchas veces me empeño en esconder y está ahí abajo. Y acordarme y recordar y volver a pasar por mi corazón que tengo la capacidad de amar, de dar, de sonreír, de disfrutar, en el anonimato de todos los días, en la sencillez de cada momento. Y cuando empiezo a conectar con esa capacidad que tengo, alejado ya un poco el ruido externo, quizá me abro a la posibilidad de que vivo en un lugar donde hay cosas y seres que me trascienden. Y hay algo maravilloso que está por encima de mí, hay quien lo llama fuente, ser supremo, Dios, cada uno usa sus palabras. Y saberme pequeño y grande a la vez y dejarme imbuir por una corriente de amor que me da fuerza y que me mete en un espacio en el que nada de lo importante está en juego, haya pasado lo que haya pasado. Y me da esa fuerza necesaria para atravesar lo que me esté tocando vivir. Y con esa fuerza, pues ya me meteré en el cuarto movimiento, que es actuar, tomar decisiones, tener una conversación no fácil, dejar algo atrás, aceptar algo que no quiero aceptar y a partir de ahí permitirme vivir como me merezco. Y estos son los 4 movimientos que ofrezco en el capítulo y gracias. Siempre es más difícil cuando tenemos una persona como María José que te entras en determinados reflexiones o situaciones, siempre dices, que yo tengo que seguir saliendo al escenario, que no puedo, ¿no? Entonces siempre me genera como no puedo, esa paz que me proponen, no puedo. Pero bueno, espero que alguno de vosotros hayáis podido. Fijaros que ahora voy con una cosa así como polémica, ¿no? Porque siempre hay alguien que titula de una manera que te devuelve a la realidad. Entonces el siguiente invitado ha titulado su capítulo de una manera que he dicho, ostras, sí, el virus de la edad y la crisis del directivo, la nueva pandemia del siglo. O sea, ese es el título de nuestro siguiente invitado. Él es Fernando Moroy, es Board and Advisor Member y nos describe, pues eso, en una nueva situación. Pido un aplauso para Fernando Moroy. Muy bien. Bueno, yo tengo una gorra académica y les suelo preguntar a mis alumnos si conocen alguna empresa, institución, ¿no?, que lleve más de 2000 años encima de la Tierra, ¿no? Siempre hay alguna que dice la Iglesia. Y digo, muy bien, ¿no? Entonces yo les suelo decir, yo creo que para ser el director general, ¿no?, porque el CEO y el presidente ya sabemos dónde está, ¿no?, en el cielo, yo creo que para ser el director de esa general de esa institución, miembro del comité de dirección, yo creo que hay que tener 60 años, ¿no?, como mínimo, ¿no? De hecho, acaban de nombrar ahora un director general nuevo, un chavalote, ¿no?, de 69, ¿no? Y a continuación les suelo preguntar si ellos creen que hay alguna correlación y tal vez causalidad, ¿no?, entre la edad, ¿no?, y la sabiduría global, ¿no?, en sentido aristotélico y por tanto, ¿no?, ese tipo de permanencia, de resiliencia de esta institución, ¿no? Yo me dedico a temas de finanzas, ¿no? No temas no tan glamurosos, ¿no?, como temas que acabo de escuchar aquí, ¿no? Pero he querido escribir este capítulo, que es un poco también autobiográfico, yo creo que un poco para tratar bueno, pues de luchar, ¿no?, o de alguna manera de poner encima de la mesa, yo creo que una discriminación, ¿no?, que creo que es un poco de las más peligrosas, ¿no?, y de las, yo creo, más perjudiciales que existen en este momento, ¿no?, en la sociedad, en las empresas, que es esa que deriva de que, bueno, yo creo que hemos normalizado, ¿no?, que muchas organizaciones desenganchan, ¿no?,
después de haber estado hablando tanto de talento y de compromiso y de que las personas son tan importantes durante tantos años, ¿no? Pues nuestros protagonistas, a partir de determinada edad, pues parece que en la organización han perdido el talento, han perdido la capacidad de alguna manera de adquirir nuevas competencias, ¿no? Porque parece que las organizaciones pues los desenganchan, ¿no? Y de alguna manera yo creo que eso es una, yo le llamo un poco pandemia, ¿no? Y yo creo que realmente, a mi entender, ¿no? Pues yo creo que esto en la sociedad hoy en día es una discriminación gravísima, además es mucho mayor que la de género y demás, que la incluye, ¿no? Incluye la de género, es más, probablemente yo creo que afecta todavía más probablemente al mundo femenino que al masculino, y quería poner un poco esto encima de la mesa, ¿no? Yo creo que esto implica que las organizaciones, que yo soy un poco pesimista que lo vayan a pensar en esto, ¿no? Realmente, porque en el fondo creo que es un problema económico, ¿no? A veces es más barato, sobre todo, ¿no? Desenganchar a una persona de determinado, no sé si ponerlo en 55, en 52, en 60, me da lo mismo, ¿no? Pero todos sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Yo creo que esta es una responsabilidad propia, ¿no? De cada individuo, de cada persona, en la que si cree que debe contribuir, ¿no? Todavía con ese talento, ¿no? Con ese talento que creo que tiene, ¿no? Y esa contribución a la sociedad, debe procurar de alguna manera preparar un plan, ¿no? Preparar unas autovías de futuro, preparar el día después, preparar qué va a pasar con el día después de eso que parece un yogur, ¿no? Que no nos traten, ¿no? Como una especie de yogur con caducidad, ¿no? Eso va mi artículo, ¿no? De alguna manera poner un poco, a ver si de alguna manera esto lo ponemos un poco más de manifiesto, más allá de ponerle un nombre, ¿no? Le hemos puesto un nombre, el edadismo, no sé cómo lo llamamos, ¿no? De alguna manera, pero yo creo que realmente hay que hacer más, ¿no? Y sobre todo creo que desde el punto de vista individual, ¿no? Hay que hacer más. Muy bien, pues nada, espero que esto os parezca algo relevante. No sé si es relevante, pero desde luego brillante la forma de explicarlo, ¿no? Finanzas y autobiográfico parece que ya promete, o por lo menos a mí me han entrado muchas ganas de leerlo, Fernando. Y después has puesto, has puesto este apunte, ¿no? de la discriminación, que siempre además tiene un recorrido que tiene que ver con el estereotipo y el prejuicio, ¿no? Entonces me has hecho pensar como muchas veces nos pensamos que discriminaciones no hay, ¿no? Pero luego la vida está llena de estereotipos y de prejuicios que al final acaban en esa discriminación, ¿no? Y por último, oye, yo creo que esto del yogur es un símil increíble, súper bueno, ¿no? O sea, que el yogur que caduca, ¿no? Me gusta mucho cómo lo has explicado, Fernando. Y bueno, pues es que además, no sé si lo de los minutos ha funcionado, pero es que vamos súper bien en tiempo, ¿vale? O sea, que lo habéis hecho todos de maravilla hasta aquí. Entonces espero que siga ahora ya con el cierre. Me toca invitar a un autor que ha hecho el epílogo. Es una tarea que no es fácil porque hay que aglutinar. ¿Falta Fernando? Bueno, pues no tengo más tarjetas. Entonces yo solo tengo una tarjeta en la que está nuestro último, que es Manuel Monterrubio, el que yo tengo. Pero en todo caso lo podemos... Lo podemos resolver. Lo podemos resolver porque ella es una mujer muy brillante, inteligente, y yo llevo muchos eventos, entonces entre las dos vamos a poderlo... Cuenta por las sillas que faltan. Vale, yo tengo... Perfectamente. Vale. Retomamos aquí, pero es que se me ha ido tu móvil, se ha ido para arriba, ¿eh? Búscame. Ah, no, aquí, la 12. Claro, Arantxa. Yo aquí... Bueno, yo ya estaba diciendo, claro, vamos muy bien en tiempo. O sea que respetarme los tiempos los que venís porque íbamos muy bien en tiempo, ¿vale? Ya me extrañaba a mí. La crisis es un viaje, como sabéis, además no planeado, que han salido por aquí algunas, como la pandemia. Y para hablar de ello tenemos a una persona que dirige la área de talento y de cultura corporativa, en este caso, además, en esta casa, en este auditorio en el que estamos hoy, que agradecía yo al principio, y es autora de un capítulo personalísimo titulado De la fragilidad a la fortaleza. Os pido un aplauso para Arantxa Lozano.
me lo quedo. Bueno, ahora sí que nos apremia el tiempo. Voy a pasar de agradecimientos. Gracias a todos por estar aquí. En mi caso, cuando Marta nos puso este reto encima de la mesa, supe que tenía que participar. Y le di muchas vueltas al principio en cuanto a sobre qué escribir, ¿no? Podría haber hablado de diferentes crisis a nivel profesional, que bueno, las he tenido, ¿no? desde la dirección de personas, pero en este caso elegí una personal. Y elegí una personal porque para mí fue la situación o la oportunidad que más me transformó, ¿no? Y que más aprendizaje extraje de toda ella, ¿no? De toda la situación. En concreto, yo en mi capítulo he escrito sobre una crisis personal, un trocito de mí, donde la salud de mi hijo pues, supuso el centro de todo mi universo. Lo que empezó con una crisis epiléptica pues se convirtió en una travesía de una serie de acontecimientos que pues movieron, ¿no? Y transformaron, pusieron en jaque pues todos los aspectos de mi vida, a nivel personal, a nivel emocional, a nivel profesional también. De manera que, bueno, yo soy una persona que suelo ser muy objetiva, muy analítica, que me gusta el control, me gusta tenerlo todo bastante planificado. Y en ese momento me encontraba pues, con que todo era incertidumbre, todo era miedo, todo era desconocido, ¿no? Para mí. Entonces intenté abordar la situación desde bueno, lo que muchas personas yo creo que podemos hacer o que solemos hacer, y es intentar sostenerlo todo, intentar aparentar de alguna manera normalidad, ¿no? Si hubiera conocido a María José en aquel momento, yo creo que me hubiera ayudado muchísimo, porque hubo un momento donde me di cuenta de que mi cuerpo me estaba pidiendo otra cosa y de que tenía que afrontar esa situación desde otro lugar, ¿no? Desde el reconocimiento de la fragilidad, de mi propia fragilidad, desde pedir ayuda y desde reconectar con algo más profundo, ¿no? Reconectar conmigo misma. Y así lo hice. Sufrí un proceso de transformación de la mano de bueno, pues gente que me apoyaba en ese momento, y pude bueno, pues sacar muchos aprendizajes de toda la historia. En concreto, yo me quedaría con 3 aprendizajes. El primero es que no podemos superar el dolor negándolo, sino que hay que escucharlo y atenderlo. El segundo sería que el cuerpo te habla y hay que escucharlo también porque nos dice mucho cuando intentamos negar emociones. Y el tercero sería que el autocuidado no es un acto egoísta o de egoísmo, sino que es de generosidad y de necesidad cuando intentamos servir a otros. Desde mi función, esto para mí es muy importante. Yo trabajo para servir y aportar valor y ser facilitadora en los equipos, y para eso tengo que cuidarme para no romperme por dentro, ¿no? He escrito el capítulo desde la clara intención de que esto sirva para las personas que lo leen, ¿no? Al menos que puedan sacar una idea, que puedan sacar una palabra, una emoción al leer el capítulo, y que les lleve a pensar que bueno, en toda crisis, por muy dura que sea, hay espacio para la evolución. Muchas gracias. Pues precisamente, Arantxa, que cerrabas con esa idea de evolución, de esto sabe mucho porque hablamos de mentor evolutivo en esa descripción. Nuestro siguiente invitado, que es Fernando Sampedro. Fernando Sampedro es fundador de Esencia Mágica. ¿Está Fernando en la sala? Sí. Y es autor de un capítulo muy impactante, pone aquí. Yo no lo he leído. Es que ahora voy con guión prestado, ¿eh? Así que un aplauso para Fernando.
Pues muchas gracias a todos por ser como sois, evolutivamente hablando, cada uno en nuestra versión, en el momento en el que estamos, y sobre todo por bueno, esta intención tan maravillosa que hay, que es evolucionar para hacer una vida más fácil, ¿no? Para hacer una vida pues, más productiva, más sencilla, ¿no? Yo quiero compartir una de mis crisis y simplemente estaba observando. A mí me encanta el modelado conductual evolutivo y estaba observando mi crisis por dentro, emocional, recordando una cosa que me había pasado a los 17 años, no esa era la fuente de la crisis, y a la vez que hay una tormenta de esas de primavera, ¿no? Espectacular, ¿no? Y entonces yo dije, ¿qué es una tormenta? ¿Qué es la primavera? Está creciendo todo de nuevo, calienta todo el ambiente y de repente hay un diferencial de potencial electromagnético entre cielo y tierra. Y en ese momento dije, ¿y qué diferencial tengo yo entre cielo y tierra? ¿Qué diferencial tengo yo ahora evolutivamente? Porque en ese momento me di cuenta que mi crisis era porque a nivel espiritual tenía un propósito que no sabía, que no lo tenía que definido, que por supuesto no me cabía dentro de mi propia caja mental y que no lo estaba llevando a cabo o que parcialmente no estaba siendo como yo quería o no estaba profundizando, ¿no? Y entonces en ese momento empecé a darme cuenta que parte de las crisis es porque de alguna manera tu ser te dice, bien, estás haciendo muchas cosas, lo logras, fenomenal, pero a la vez estás perdiendo tu tiempo terrenal, ¿no? Y entonces en ese momento dije, ¿cuál es el diferencial que yo tengo entre mi propósito, mis conductas, mis capacidades y lo que quiero entregar a mí como primer usuario de mi vida y a los que me rodean? Ese cuestionamiento, obviamente, me llevó a los 17 años, en donde en una crisis emocional típica de adolescente, nada del otro mundo, donde te vuelves a cuestionar quién eres, qué haces y demás, me había venido la palabra I am, ¿no? Me había venido la palabra yo soy, ¿no? Que después descubrí a lo largo de los años que tenía una significación muy profunda, ¿no? Que era yo soy simplemente quien soy, el ser, ¿no? Entonces, en ese sentido, me llevó a una práctica, ¿no? Y esa práctica es la que quiero compartir con vosotros. Dices, tengas la crisis que tengas, haz esta práctica, dite por dentro yo soy. Y si quieres abrir la luz, pues dite por dentro yo soy luz pura. Para cual os voy a invitar a salir ahora directamente de la zona de confort. Quien no quiera que no me haga caso, no hay ningún problema. Entonces os voy a invitar a simplemente levantaros un momento y imaginar aquí arriba un letrero luminoso que simplemente dice yo soy luz pura. Imaginarlo, visualizarlo, podéis cerrar los ojos. Bien. Ahora imaginarlo dentro del cerebro. Yo soy luz pura. Ahora lo imaginamos en el cerebro del corazón, en el corazón. Yo soy luz pura. Ahora en el abdomen, cerebro visceral, fundamental. Yo soy luz pura. Y ahora debajo, como 1 metro debajo de ti, yo soy luz pura. Simplemente. Esa es la práctica que me gusta compartir porque siempre que te encuentres en estrés, siempre que te encuentres en crisis de cualquier tipo o incluso cuando no te encuentres, puedes acceder simplemente a ese comando de la mente consciente, ¿no? Que te va a ayudar a reconectar. Entonces os doy las gracias y también quiero añadir una cosa que es muy simple. Crisis. Yo llamo crisis cuando no tengo las competencias, cuando no tengo la orientación, podéis sentaros, cuando no tengo de alguna manera el potencial adecuado para afrontar la situación. Y lo llamo evolución cuando desde el liderazgo de tu ser vas desarrollando las capacidades para afrontar los retos y las situaciones que
te pones delante. Entonces, ¿entramos en crisis o vamos directamente a evolución? Os invito a que vayáis a evolución. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Bueno, ya estamos todos iluminados, porque ya somos, espero que todos, luz pura. Vamos a seguir con la evolución, con ese mecanismo que nos planteaba Fernando de evolutivo, y lo vamos a hacer a través de Tomás Otero, que es asesor en dinámicas organizacionales, es escritor y conferenciante, y a su capítulo lo ha titulado, cosa que me gusta, porque yo soy una caótica absoluta, Al principio fue el orden. O sea que, enséñame. Muchas gracias, Marta. Muchísimas gracias por invitarme a Protagonistas. Javier, por mover la iniciativa. Y, por supuesto, a todos mis compañeros protagonistas por acogerme en este grupo. Bueno, el síndrome del impostor lo tengo ahora encima y espero que con las próximas ediciones podremos quitarnos esta presión. Tengo la sensación de que vamos un poco fuera de tiempo, con lo cual una de las cosas más complejas que tenemos va a ser intentar reducir el discurso que tenía, que era para 5 minutos al principio, luego fueron 2 y ahora iré un poco más rápido. Pero es cierto que no quiero dejar de contar algunos mensajes importantes. El capítulo que he preparado es complejo. Tengo que partir de esa premisa. Es complejo y no podía ser de otra forma en un mundo complejo como en el que vivimos. Pero he querido explorar de alguna forma un poco distinta cómo podemos manejarnos en este modelo de sociedad compleja en el que vivimos. De lo que trata en el fondo, y es como comienza el título, que es que en el principio fue el orden y la realidad es que al final también es el orden. Sí es verdad que en ese segundo orden somos un poco distintos. Y de lo que trata el capítulo es de qué puede pasar en el centro, en ese proceso de transformación entre un orden y otro, eso que llamamos el caos, el punto del caos, y cómo podemos sacar beneficio y cómo podemos sacar rendimiento de ese punto intermedio. En el capítulo hablaremos de temas muy vinculados con estos sistemas, hablaremos de seguridad, hablaremos de valores, hablaremos de compromiso, pero en ese proceso de simplificación quiero hablar de algo, bueno, creo que es el motor del capítulo. Los sistemas, cuando se produce ese proceso de transformación, cuando se inicia, ocurre porque hay una fricción. Y esa fricción puede ser interna, que aquí puede entrar pues, el estrés laboral. Yo aquí con Rafa discrepo un poco, porque como padre de familia numerosa y autónomo, te puedo asegurar que hay muchos elementos de presión y estrés adicional, sobre todo cuando tienen entre 2 y 10 años. Ahí tengo estrés todos los días. Luego tienes también variables externas, pero luego también, y esto es una reflexión que uno va llegando con el tiempo, y es que también te das cuenta que hay variables que son causales, es decir, son de los propios sistemas que se van moviendo, pero luego hay variables que causamos intencionadamente. Y aquí es donde entra el capítulo y es donde quiero poner, digamos, toda la reflexión. Y es decir, cómo las organizaciones empresariales pueden utilizar esta dinámica de incentivar esas crisis, de incentivar esos cambios para favorecer la transformación. De alguna forma, la reflexión viene de cómo las compañías que inician los procesos son las que suelen tener ventajas competitivas. Lo estamos viendo con la inteligencia artificial. Los beneficiados de esta transformación de la inteligencia artificial no van a ser las compañías que contraten a ChatGPT, va a ser OpenAI y todas las compañías que compiten con ella. De alguna forma, lo que intento trasladar es que las compañías, si son capaces de hacer de forma controlada esos pequeños ejercicios, de romper las dinámicas y de poner a prueba la organización, tendrán una ventaja competitiva. Y de eso trata el capítulo. Por supuesto, ya como no puedo decir mucho más por el tiempo que tengo, habrá que leerse el capítulo. Pero, por supuesto, espero que os guste. Muchas gracias. Gracias, Tomás, por el esfuerzo, porque sí que efectivamente estamos fuera de tiempo. Os pido a los siguientes, porque después todos vosotros, que hemos hecho ya mucho camino, vais a firmar los libros, así que para que tengamos tiempo de la firma y podamos cerrar en tiempo, os pido a los que salgáis al escenario a partir de ahora esos 2 minutos rigurosos. Ahora tenemos a una invitada que se ha reinventado
varias veces. Ella es Noelia Sierra, es speaker y nos ha regalado un capítulo basado en su experiencia que se titula Cambiar es adaptarse, transformarse y evolucionar. Os pido un aplauso para Noelia Sierra. Y ahora digo yo, ¿qué hace una chica como yo en un lugar como este? El síndrome del impostor, como decía Tomás, está aquí como diciendo, madre mía. Y lo decía en mis redes hoy, decía, hoy me voy a subir al escenario y el sentimiento es como si compartiese escenario con los grupos de música que más te gustan pues, o los artistas que más te gustan. Pues ese es el sentimiento que tengo yo con toda esta gente aquí, estos profesionales a los cuales admiro muchísimo. Y estoy aquí gracias a un visionario como Javier, que gracias a un evento de Canal CEO, pues conocí y me dijo, tú tienes que hablar con Marta y aquí estoy yo. Y mi capítulo, no me voy a enrollar mucho porque sé que vamos mal de tiempo, mi capítulo es una experiencia personal porque yo creo que en mi vida todas las crisis que he vivido me han llevado al éxito. Y hay una palabra que la gente me dice muchísimo que es valiente. Aunque yo después de la pandemia me di cuenta de que todos éramos valientes. De hecho, vengo de vivir en Irlanda 15 años, volví a España y cambié completamente mi vida porque vengo de trabajar en empresas tecnológicas, de eso va también mi capítulo, de cómo es trabajar en empresas tecnológicas, de las crisis que vivimos ahí dentro, de cómo no nos enseñan en algunos momentos pues, a tomar ciertas decisiones y cómo viví una pandemia a miles de kilómetros de mi familia, liderando un equipo también de españoles que tenía que lidiar con el COVID en España y con muertes en España, y yo no soy psicóloga, me hubiese gustado. He leído mucho y creo que he acompañado y ayudado con mi Lead by Example a muchas personas. Y estoy feliz de estar aquí hoy porque uno de los propósitos que tenía cuando volví a España era que si yo volvía a España era para aportar todo aquello que yo aprendí trabajando para empresas americanas, que hay muchas cosas buenas y otras que no son tan buenas, pues traerlas a las empresas españolas y dejar un legado. El año pasado presenté mi primer libro y hoy la verdad que casi lloro cuando he visto este libro compartido con mis artistas favoritos. Así que solamente espero que mi capítulo sirva de inspiración, de motivación para personas que quizás están viviendo una crisis externa, pero que yo creo que con la crisis externa lo que hay que mirar es la crisis interna, porque yo me di cuenta con lo que pasó en la pandemia de que también estaba pasando algo dentro de mí, que fue lo que me llevó a transformarme y a cambiar la empresa tecnológica por un olivar centenario en un pueblecito de Ciudad Real. Así que espero que mi capítulo os guste y os inspire. Gracias. Gracias, Noelia. Quítate eso del síndrome del impostor. Yo ahora estaba pensando, ¿cómo sería presentar un evento con Mecano, ¿no? Creo que sería como los artistas, ¿no? Por lo menos yo, el primer concierto al que fui fue Mecano. Vamos avanzando ya. Quedan poquitos autores y este autor nos habla del conflicto, porque al final cada vez que cambiamos, y ahora nos lo decía Noelia con su reinvención, ¿no? Se generan también en ese paso conflictos. Él es José Javier Torre, es formador en habilidades directivas, es coach ejecutivo y de equipos, es un gran experto y aborda con maestría este capítulo que es el conflicto, es el origen del cambio. Un aplauso para él. Bueno, muchas gracias. Lo primero de todo, gracias a Marta por darme la oportunidad de compartir páginas con gente con la cual yo admiraba cuando tuve la gran crisis. Si yo pregunto cuándo tenemos la gran crisis los seres humanos, ¿qué edad pensáis que qué edad? Los 40, ¿no? Justo. Pues a mí me pilló la edad, o sea, la crisis del libro de los 40. Cambié de trabajo, cambié de pareja, la salud me respetó, pero efectivamente cambié de todo. Y esa crisis me puso ante la necesidad del cambio. Y cuando yo estaba cambiando, yo recuerdo una frase que acaba de decir Javier, somos los libros que leemos
y las conversaciones que tenemos con la gente. Claro, yo leía los libros de Javier, pero mi profesor fue Álvaro Merino, fue mi profesor de inteligencia emocional, con lo cual, bueno, pues es muy curioso que hoy esté compartiendo páginas en este libro, tanto con Javier como con Álvaro. Por lo tanto, para mí es un auténtico placer. ¿De qué va mi capítulo? Pues mi capítulo es una pequeña introducción de mi último libro, un libro que acabamos de publicar hace 15 días, 3 semanas, que se llama La receta del cambio, y lo que trato en este capítulo, en este pequeño resumen, es que el conflicto nos pone delante del cambio. Y de ese cambio podemos crecer o no crecer, pero si queremos crecer necesitamos cambiar. ¿Qué es lo que sucede? Que el cambio no se nos da bien, nos alcanza a todos, nos afecta a todos, pero no se nos da demasiado bien, con lo cual necesitamos algún tipo de itinerario, algún tipo de receta, algún tipo de herramientas que nos permita abordar el cambio de una forma mucho más diligente. Eso es lo que vais a encontrar en este pequeño aperitivo, y si os gusta, si veis la receta entre líneas, os recomiendo que leáis también la receta del cambio, que ahí sí podéis profundizar mucho más en herramientas concretas sobre cómo gestionar el cambio. Muchísimas gracias. Gracias, José Javier. Fijaros que estábamos hablando de que las crisis nos llevan a muchos lugares desconocidos, ¿verdad? A lugares inexplorados. Sin embargo, me ha gustado mucho este título de este capítulo porque pone el foco en otra cosa. Este capítulo se titula La vuelta a casa, que es lo que nos propone la siguiente autora. Eva María Martín Espinosa es terapeuta de mujeres líderes y ha recorrido ese camino bastantes veces. Por eso ha podido escribir este capítulo. Un fuerte aplauso para Eva María Martín. Buenas tardes a todos. Creo que soy la última, con lo cual iré al grano, directa. Gracias por compartir este libro y por hacer posible que pueda decir que he escrito un cachito de un libro. Yo no he escrito nunca un libro, pero ya puedo decir que por lo menos un trocito de un libro sí que es de mi cosecha. Volver a casa es el título del capítulo que he escrito y habla sobre mí. Habla sobre cómo identificar cuáles son tus valores, cómo volver a la autenticidad, a ser coherente con la persona que eres y dejar por el camino pues todas las creencias, todos los mandatos familiares que has recibido, esas frases que siempre te han dicho en casa y que han ido marcando tu recorrido por la vida, y un recorrido por todas las crisis que yo he ido atravesando desde que recuerdo. Desde que estaba en el colegio ya empecé con crisis. Creo que me debería llamar Eva María Martín Crisis. Por todas las que me han ido llevando a conectar conmigo, con mi esencia, y no con lo que yo creía que tenía que ser. Entonces he atravesado crisis de todos los tipos, desde crisis profesionales, he sido directiva, he tenido que lidiar con rupturas, con divorcios, con rupturas de pareja muy dolorosas, afrontar un trabajo con un mogollón de viajes, 2 niños pequeños en casa y decir, Dios mío, ¿cómo se sale de esto? Y creer que te hundes, pero no te hundes. Y al final el capítulo lo que pretende es inspirar y dar un mensaje de esperanza, de que todo pasa. Al final esto también pasará, que es una gran frase que yo siempre comparto. Pasa lo bueno y también pasa lo malo. Y realmente es esa conexión contigo misma y encontrar el camino dentro de ti, que a veces lo buscamos siempre fuera, buscamos respuestas, buscamos que nos salven. Entonces al final es casi, y yo lo dejaría esto en cómo me he convertido de ser una superviviente a ser una protagonista y de mostrar un poco que la salida está dentro. Así es que os invito a mirar dentro de vosotros. Gracias. Muchas gracias. Pues fijaros que esto está como hecho, o sea, teniendo un título que se llama Crisis, Transformación y Evolución, habéis vivido todos lo que se llama, que para mí,
que llevo unos cuantos, pero ha sido la primera crisis en un evento. O sea, de repente yo vuelvo a mi guión, porque ha habido una serie de autores que no estabais en las papeletas del guión. Entonces, oye, pues ha sido una crisis, pero bien gestionada. Vuelvo ahora a donde me quedé con mis tarjetones, que era al autor del epílogo, que es difícil porque es aglutinar la mirada de 28 autores, miradas poliédricas, ¿no?, de este increíble ensayo de grandes pensadores que forman parte de la comunidad de protagonistas. El autor de ese epílogo es Manuel Monterrubio, CEO de Intelivoz, para quien pido un fuerte aplauso. Bueno, pues dos buenas noticias. Soy el último. Ya vais a descansar. Y vais a poder comprar el libro ahora. Dos magníficas noticias. Disculpad. Bueno, yo solamente quería, lo primero, agradecer, aunque ya lo ha hecho todo el mundo, a Marta y al señor Fernández, porque estoy encantado de estar en este grupo. El señor Fernández Aguado y yo tenemos una relación hace un montón de años, y cuando me comentó que hablara con Marta por este tema me pareció maravilloso. Por cierto, podéis escuchar sus podcasts, que los produce Intelivoz, entre otras cosas. Bueno, el epílogo es muy fácil y muy difícil. No voy a contar nada porque yo no he escrito nada nuevo. Lo único que he hecho ha sido recopilar en un resumen de 4 páginas, por lo tanto os lo tenéis que leer, lo que hace todo el libro, lo que cuenta todo el libro, y luego reforzar con lo que habéis oído aquí y leeros esos capítulos. Sí quería, de todas formas, dar 3 reflexiones brevísimas. Bueno, ayer escribí un post para animar a la gente a que viniera, un post en LinkedIn para que la gente viniera hoy al evento, hablando de un vídeo que creé, como el que puso Noemí al principio del todo, un vídeo que creé hace mucho tiempo, que se llamaba Época de cambios o cambio de época. Y ahora lo que vivimos es justo lo contrario, es época de cambios y cambio de época. Estamos en un cambio de época. Entonces, este libro es maravilloso para ese cambio de época. Es un libro que tenían que recomendar en los institutos para que todo el mundo se lo leyera, porque hay historias de crisis de todo tipo, absolutamente de todo tipo. Y en concreto las 3 reflexiones son: una, la tecnología es espectacular lo que viene, la IA es muy importante, pero es que además de la IA viene la computación cuántica ya, viene la fusión, la energía de fusión, también más pronto que tarde, parecía que iba a tardar más, pero ya se ve que está aquí. Y lo que está aquí, en 2 años, son los robots humanoides. Eso parece una tontería, pero los robots humanoides van a cambiar nuestra vida. De hecho, hoy acaba de anunciar NVIDIA que va a empezar a usar robots humanoides para montar los nuevos servidores que a partir del año que viene. O sea, es que la revolución no para. Punto 1. Punto 2. Políticos malos y gente mala como el que tiene la guerra en Europa creada, siempre los ha habido y los va a seguir habiendo. Y estamos en una época un poco tonta porque estamos coqueteando con la energía nuclear y eso no es un juego que debamos hacer, pero eso es lo que hay. Y la tercera reflexión es: con las vivencias que estas personas nos han transmitido y cómo el ser humano siempre se ha enfrentado a las crisis, tenemos la solución para aprovechar lo bueno que trae la tecnología, luchar contra los malos y arreglar el mundo. Y ya está, y con esto termino. Leos el libro y compradlo. Manuel ha hecho así como yo lanzo las reflexiones, son poderosas, pero quedaros vosotros ahí con el lío, ¿no? Bueno, fijaros, habéis conocido en esta tarde, de lunes que viene empezada la semana, habéis conocido a una buena muestra de los 28 protagonistas que han participado en este ejercicio literario, que no tiene otra misión, como decíamos al principio, de inspirar, compartir, intercambiar con todos vosotros, que esperemos que os gusten mucho todos los capítulos de los autores, que este es un libro de la comunidad protagonistas, de las que nos sentimos pues, muy orgullosos todos de formar parte. Yo, como
como emprendedora, pues que he sufrido crisis y lógicamente he transformado mi empresa en estos pues ya 25 años que llevo como emprendedora. Me he vuelto a arrepentir, como decía desde el principio, de no haber participado, pero en cambio me siento súper orgullosa de formar parte, hoy más aún, viendo además todo lo que habéis dicho y sabiendo que voy a aprender mucho de la lectura del libro, en el que vosotros sí que tuvisteis esa voluntad de decir, voy a hacer el capítulo que Marta me ha pedido. Pero yo ahí fallé, pero hay otro, habrá más, porque este es el primero, ¿verdad? El primero de muchos. Ya nos ha dicho Marta antes que va a poner en marcha más proyectos. Por supuesto, todos los protagonistas, los autores que han participado en el libro se van a quedar aquí a vuestra disposición para que cuando hagáis lo que ha dicho Manuel, muy bien dicho siempre, al final el último dice hay que comprar el libro, pues no lo habíamos hablado, pero lo has hecho muy bien y que ellos os lo puedan firmar. Por mi parte, pues un placer que Colima y que Marta personalmente haya contado conmigo. Muchísimas gracias a todos por participar en este acto y hasta muy pronto.